Cuando vi cómo mi marido hojeaba mi teléfono, mi corazón dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Fue porque sabía que iba a ver esos mensajes. Esos que había olvidado borrar. Intenté arrebatarle el teléfono, pero él lo apartó con destreza y siguió leyendo. Observaba su rostro como cambiaba al leer línea tras línea, y sentía que mi vida se desmoronaba en segundos. Sí, ahora él iba a conocer la verdad. Pero no toda. Sus manos temblaban al pasar las páginas y yo sabía que en ese momento él llegaría al mensaje que destruiría mi vida. Ese único mensaje que lo explicaría todo y pondría un punto final. O tal vez, lo complicaría aún más. De repente mi teléfono vibró en sus manos y apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro palidecía cuando leyó el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Yo mordí la parte interior de mi mejilla, una vieja costumbre cuando me pongo nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el terror de darme cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Lo escuchaba, incluso a 2 metros de distancia. Era exactamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, ese error que cambió todo, y ahora, no sabía qué hacer, pero permítanme contarles cómo sucedió todo. Antes de compartirles el secreto que he intentado ocultar tanto tiempo, díganme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo y también respondan a esta pregunta: ¿alguna vez tuvieron un secreto que intentaron esconder con todas sus fuerzas, pero al final no pudieron? Los días parecían repetirse como una película que ya había visto 1000 veces, pero que nunca terminaba. Mi vida parecía estar atrapada en una rutina que no lograba sacudir. Me despertaba, preparaba el desayuno, llevaba a los niños a la escuela, limpiaba la casa, y esperaba a que él llegara por la noche. Él. Mi marido. El hombre que alguna vez me miró como si fuera la única en el mundo, pero que ahora apenas me veía. O al menos eso sentía yo. No era que la relación estuviera rota. No. Lo que había entre nosotros era una relación tranquila, en apariencia perfecta, pero vacía. Ya no había discusiones apasionadas, ni sonrisas cómplices, ni miradas que hablaran por sí solas. Lo que antes era emoción ahora era solo costumbre. No había nada malo en nuestra vida juntos, pero tampoco había algo que me hiciera sentir viva. Y lo sabía. Él también lo sabía, aunque no lo dijera en voz alta. Durante años me había dedicado a ser la esposa perfecta, la madre dedicada, la mujer que estaba para todos, menos para mí misma. Mis días transcurrían entre las tareas del hogar, los recados y los compromisos sociales que él ni siquiera se molestaba en recordar. Y yo lo aceptaba, porque había sido siempre así. Pero en el fondo, algo en mí deseaba más. Algo que no podía nombrar, algo que crecía dentro de mí como una sombra que se alimentaba del tiempo que pasaba sin ser vista. Entonces apareció él. Un joven que llegaba a mi casa 2 o 3 veces a la semana, como parte de su trabajo. Era un simple repartidor, pero su presencia comenzó a alterar mi ritmo. Cada vez que lo veía, mi corazón saltaba un poco más rápido. No era algo que pudiera controlar. No era algo que buscara. Pero ahí estaba, en su sonrisa, en su mirada curiosa, en su forma de ser tan libre. A diferencia de mi marido, él no me veía como una obligación. No esperaba que fuera perfecta, ni que lo cuidara como a una máquina que nunca necesitaba descanso. No, él me miraba como una mujer. Una mujer que todavía tenía algo que ofrecer. Y eso me hacía sentir viva. Al principio fueron conversaciones superficiales. Nada fuera de lo común. Él me preguntaba por los niños, por cómo estaba mi día. Luego comenzamos a hablar de cosas más personales. Me preguntaba sobre mis intereses, mis sueños. Recuerdo una de las primeras veces que nos quedamos conversando un poco más de lo habitual. Fue una tarde cuando él llegó a mi casa para dejar un paquete. Me sonrió como siempre, pero algo en su mirada me hizo sentir algo diferente. ¿Cómo va todo en casa?, me preguntó con esa sonrisa franca que me desarmaba. Lo mismo de siempre, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Siempre?
Insistió, sus ojos brillando con una curiosidad genuina. Bueno, es que ya sabes, con los niños, la casa, dije encogiéndome de hombros. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Preguntó como si realmente le importara. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo estaba yo? Ya ni siquiera sabía cómo responder. Mi vida había estado tan enfocada en los demás, que había olvidado cómo estaba yo misma. Me quedé mirando sus ojos, buscando algo en su rostro que me diera alguna pista. Y encontré algo. No sé qué fue exactamente, pero en ese momento algo cambió dentro de mí. Esa tarde, por alguna razón, él me pidió si quería acompañarlo a dar una vuelta rápida al parque. Yo, que nunca salía sola, acepté sin pensarlo. Y mientras caminábamos por allí, sentí algo en el aire. La brisa, la luz que comenzaba a caer, el sonido de sus pasos. Estábamos solos y por un breve instante sentí que el mundo giraba solo para nosotros. Fue una sensación extraña, como si hubiera encontrado algo que ni siquiera sabía que buscaba. Pero al mismo tiempo me sentía culpable. Mi mente me decía que lo que hacía estaba mal, que no era correcto. Pero mi corazón no dejaba de latir con fuerza, como si dijera lo contrario. Fue en esa caminata cuando, sin previo aviso, sentí el impulso de poner el vaso de agua en la ventana. Lo hice casi sin pensar. Era mi forma de señalizarlo, mi forma de decir, aquí estoy, quiero algo más. Y cuando vi cómo él se acercaba, mi respiración se detuvo por un momento. No era solo el vaso. Era todo lo que ese gesto representaba. Al día siguiente el vaso de agua seguía en la ventana. Lo había dejado allí como una señal, sin saber exactamente por qué. Algo en mí había despertado esa tarde, algo que había estado dormido durante años. Y aunque mi mente trataba de racionalizarlo, mi cuerpo sabía que ese gesto, por pequeño que fuera, ya estaba marcando un antes y un después. No era solo un vaso. Era un símbolo. Un pequeño pero importante primer paso hacia algo que no podía ni imaginar, algo que ya no podía detener. Lo vi llegar de nuevo esa tarde. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos, y mi corazón, al igual que la última vez, dio un vuelco. Abrió la puerta con esa sonrisa que siempre me desconcertaba. Era tan sencillo, tan natural, pero había algo en su mirada que me hacía sentir como si estuviera viéndome por primera vez. Buenas tardes, dijo con su tono suave, como si el día lo invitara a relajarse. Buenas tardes, respondí, tratando de mantenerme tranquila. Lo dejé entrar y, al igual que siempre, comenzamos con la misma rutina. Él me preguntaba sobre el paquete, cómo estaba todo, y de inmediato comenzábamos a hablar de cosas triviales. Sin embargo, esta vez había algo en el aire que lo hacía todo diferente. No era solo un simple encuentro, sentía que lo que pasaba entre nosotros ya no se podía catalogar como algo cotidiano. De alguna manera, todo estaba cambiando, aunque aún no entendía cómo ni por qué. Nos sentamos en la cocina, un lugar familiar para mí, pero en ese momento, se sentía como si estuviera en un escenario nuevo. Le ofrecí una taza de café y él aceptó, pero antes de tomarla, miró el vaso de agua en la ventana. Su mirada se detuvo allí un instante. Yo, sintiendo una mezcla de vergüenza y excitación, decidí no decir nada. ¿Vas a tomar agua?, me preguntó de manera casual, como si no se estuviera refiriendo a lo que representaba ese vaso. No. Está ahí solo porque, no sé, se ve bien allí, dije intentando restarle importancia, aunque dentro de mí sentía que ese vaso representaba algo mucho más grande. Él no dijo nada. Solo sonrió, pero en sus ojos había algo que me hizo sentir vulnerable. ¿Lo habría notado? ¿Lo habría entendido? No podía saberlo con certeza, pero había algo en su presencia que me hacía sentir más viva que nunca. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y deseo. Miedo a lo que estaba comenzando a suceder y deseo de seguir explorando aquello que me hacía sentir tan diferente. Tomó su café y se acomodó un poco en la silla. La conversación fluía con naturalidad, pero había un silencio debajo de todo. Algo que ninguno de los dos se atrevía a decir, algo que estaba en el aire, flotando entre nosotros sin ser nombrado.
Yo no quería ser la primera en romperlo, pero al mismo tiempo, no podía ignorar que estaba allí, entre nosotros. De repente se levantó de su silla, como si algo lo empujara a dar un paso más allá. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Yo lo observaba desde la mesa, sin atreverme a moverme. Su figura, iluminada por la luz suave del atardecer, era como una silueta que me cautivaba y al mismo tiempo me desbordaba. ¿Qué haces?, le pregunté casi sin pensarlo. Él no respondió de inmediato. Se quedó allí mirando el horizonte y luego, con una leve sonrisa, se giró hacia mí. Estoy viendo si todo está bien. Si tú estás bien, respondió, y sus palabras, aunque simples, parecieron llenar la habitación de un significado profundo. Mis labios se abrieron para decir algo, pero las palabras no salieron. No sabía cómo responder a algo tan genuino, tan inesperado. Estaba tan acostumbrada a la indiferencia de mi marido, a la frialdad de las relaciones que había tenido a lo largo de los años, que el hecho de que alguien me prestara tal atención me parecía extraño, incluso desconcertante. Y de repente no pude soportarlo más. Me levanté de la mesa, dejé la taza de café a un lado y me acerqué a él. Mis pasos resonaban en la habitación, pero a pesar del sonido, el mundo parecía haberse detenido. Cuando llegué a su lado, me quedé en silencio, observando su rostro, su mirada profunda. ¿Por qué me sentía tan confundida, tan expuesta? Él me miró y esta vez no había ninguna sonrisa juguetona ni gesto de distanciamiento. Era como si todo lo que había entre nosotros se hubiera despojado de la superficialidad y, por fin, nos encontráramos en un espacio vacío donde no había nada que ocultar. No hubo palabras. Y de alguna manera fue suficiente. Nos miramos por lo que pareció una eternidad, hasta que, sin que yo lo esperara, me acercó lentamente. No había prisa en sus movimientos, no había urgencia. Era como si estuviera esperando algo, algo que solo nosotros sabíamos. Y luego, sin un sonido, se inclinó hacia mí. Mis ojos se cerraron al sentir su respiración cerca de la mía. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y, por fin, nuestras bocas se encontraron. Nos besamos. Fue un beso suave pero lleno de promesas no dichas. Un beso que me hizo sentir que todo lo que había sido mi vida hasta ese momento había quedado atrás, perdido en un rincón olvidado de mi ser. Era como si todo lo que había guardado, todo lo que había reprimido, estuviera saliendo a la superficie. La sensación me abrumaba y al mismo tiempo me liberaba. No había vuelta atrás. Ese beso era solo el principio, el comienzo de algo que ya no podía ignorar. Me separé de él lentamente sin saber qué decir. Las palabras se me escapaban. ¿Qué podía decir en ese momento? ¿Cómo podía poner en palabras algo que no podía entender? Pero él no dijo nada tampoco. Solo me miró y en su mirada vi la misma confusión que sentía yo. La misma mezcla de deseo y miedo. Porque al final sabíamos que aquello no era algo trivial. Sabíamos que estábamos cruzando una línea invisible, una línea que cambiaría todo. Y cuando regresó a su coche y se alejó, no pude evitar pensar que en ese beso había comenzado a escribir una nueva historia. Una historia que por fin me pertenecería a mí. Una historia que cambiaría mi vida para siempre. El sonido de la puerta cerrándose me arrancó de mis pensamientos. Me quedé allí en la cocina, mirando el vaso de agua en la ventana, como si ese pequeño objeto pudiera explicarme lo que acababa de suceder. La imagen de su rostro, sus ojos fijos en los míos, no dejaba de repetirse en mi mente. Todo había cambiado en un solo beso. Algo que parecía tan simple, pero que al mismo tiempo era el inicio de algo que no podía comprender. No era solo un beso. Era una puerta abierta a un mundo que había estado cerrado para mí durante años. Un mundo que de alguna manera había olvidado que existía. Mis pensamientos eran confusos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me sentía así? No podía sacudir esa sensación de estar atrapada en algo que no podía controlar. Sentía que todo a mi alrededor había comenzado a desmoronarse lentamente, y aunque parte de mí quería resistirse, otra parte me empujaba a seguir adelante. El día pasó lentamente. Las horas parecían arrastrarse,
pero mi mente no dejaba de repetirme una y otra vez lo mismo. ¿Qué era lo que me atraía tanto de él? No era solo su juventud o su energía. Había algo en su forma de mirarme, en la manera en que me escuchaba, que me hacía sentir especial, vista de una forma que hacía mucho tiempo no sentía. Y lo peor de todo es que esa sensación me daba miedo. Al caer la tarde sentí la necesidad de salir. No podía estar más tiempo en la casa, rodeada de los recuerdos que se acumulaban en cada rincón. Tomé mi abrigo y salí a caminar, como si eso pudiera despejar mis pensamientos. Las calles estaban tranquilas, y el viento fresco me golpeaba el rostro, haciéndome sentir un poco más viva, como si por fin pudiera respirar con claridad. La ciudad a esas horas parecía diferente. El bullicio del día había dado paso a una calma inquietante, una calma que solo incrementaba mi ansiedad. Caminé sin rumbo, sin pensar demasiado. Solo quería que el tiempo pasara, que algo cambiara. Sentía una presión en el pecho, como si algo dentro de mí estuviera luchando por salir, por liberarse. Mis pasos me llevaron hasta el parque donde, una vez más, me encontré con la misma sensación que había tenido el día anterior. La misma sensación de estar atrapada en una historia que no comprendía completamente. De estar a punto de dar un paso que no tenía marcha atrás. A lo lejos vi a alguien que caminaba hacia mí. Su figura era familiar, y mi corazón dio un salto al darme cuenta de quién era. Él. No me había dado cuenta de cuánto había estado esperando este momento hasta que lo vi aparecer frente a mí. La misma sonrisa en su rostro, la misma mirada que me hacía sentir tantas cosas al mismo tiempo. Esta vez no tenía miedo. Algo en su presencia me dio fuerzas para enfrentar lo que estaba sucediendo. Hola, dijo con esa voz suave que ya había comenzado a reconocer, pero que ahora sonaba diferente, más cercana, más real. Hola, respondí sin saber exactamente qué decir. El aire entre nosotros se sentía denso, cargado de expectativas. Todo lo que había sucedido entre nosotros hasta ese momento había sido un juego, pero ahora sentía que estábamos frente a la verdad. Una verdad que ninguno de los dos estaba dispuesto a enfrentar por completo. Estaba paseando por aquí y pensé en ti, dijo, como si no quisiera romper el silencio con palabras vacías. Lo miré intentando encontrar algo que me diera una razón para continuar en este camino, algo que me permitiera seguir adelante sin sentirme tan perdida. Pero no encontré respuestas en su mirada. Solo encontré más preguntas. Yo también, pensé en ti, respondí, y aunque las palabras salieron de mis labios de forma casi automática, sabía que eran más que una simple respuesta. Era la verdad, aunque no lo dijera en voz alta. Había algo entre nosotros que no podía ignorar. Nos quedamos allí en silencio mirando el parque vacío. Las luces de la calle titilaban a lo lejos, pero el ruido de la ciudad parecía haberse desvanecido. Solo estábamos él y yo, dos personas que se habían encontrado en un momento inesperado y que, sin quererlo, se estaban perdiendo cada vez más en el otro. ¿Qué estamos haciendo?, le pregunté de repente sin poder evitarlo. No quería ser la persona que pusiera un freno a lo que estábamos viviendo, pero no podía seguir sin entender lo que estaba pasando. Él me miró y por un momento parecía perdido en sus propios pensamientos. Luego dio un paso hacia mí, acercándose con esa calma que solo él tenía. No lo sé, dijo, y por alguna razón, su respuesta me dio una sensación extraña. No era lo que esperaba escuchar, pero de alguna manera, lo entendí. Ambos estábamos atrapados en algo que no podíamos controlar, algo que no podíamos detener. Mi mente y mi cuerpo parecían estar en conflicto. Quería dar un paso atrás, regresar a mi vida, a lo que conocía, pero algo en su presencia me impedía hacerlo. Ya no sabía si deseaba seguir adelante por mí misma o si simplemente lo hacía porque no podía resistirme a lo que él representaba, una salida, una oportunidad para sentirme viva de nuevo. No sé qué hacer, dije, casi en un susurro, como si finalmente pudiera admitir lo que había estado pensando todo el tiempo. No sé si debo seguir con esto. Él me miró en silencio, como si estuviera leyendo mis pensamientos, como si entendiera lo que sentía, aunque no pudiera decirlo. Al final, no dijo nada. Solo dio un paso más hacia mí, y antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, lo sentí cerca.
Tan cerca que pude oler su perfume, escuchar su respiración. Y de nuevo sus labios estuvieron cerca de los míos. Nos miramos durante un instante eterno, como si ambos estuviéramos esperando la señal para dar el siguiente paso. Pero esta vez, no fue el beso lo que nos unió. Fue la certeza de que estábamos en un punto sin retorno, en un lugar del que no podíamos escapar. Finalmente nos separamos, pero no por miedo, sino por una necesidad inexplicable de procesar lo que acababa de suceder. No dijimos una palabra más, pero en el aire quedó claro que lo que estábamos viviendo no era solo un juego. Era algo mucho más grande, algo que cambiaría nuestras vidas, aunque no supiéramos exactamente cómo. Volví a mi casa esa noche, pero no con la sensación de haber perdido el control, sino con la de haberlo recuperado. Había dado un paso hacia lo desconocido, y aunque no sabía qué significaría todo esto, por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba tomando las riendas de mi propia vida. Esa noche no pude dormir. La ansiedad se había apoderado de mí de una manera que no esperaba. Estaba acostada en mi cama, mirando el techo, escuchando los ruidos familiares de la casa, el tic-tac del reloj, el susurro del viento a través de las rendijas de la ventana. Pero nada de eso me daba consuelo. Mi mente estaba en otro lugar, ocupada por los pensamientos que no lograba ordenar. La imagen de él, de ese beso, seguía presente en mi cabeza, como si hubiera quedado atrapada en ese instante. Todo lo que había sido mi vida hasta ese momento parecía desmoronarse y al mismo tiempo cobrar un nuevo sentido. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué significaba todo esto? Estaba confundida, atrapada entre dos mundos, el que conocía, con su rutina y sus expectativas, y el que había comenzado a explorar con él, un mundo lleno de incertidumbres pero también de promesas. Y lo peor de todo es que no podía decidir cuál era el camino que quería seguir. Todo lo que sabía era que había algo en mí que ya no podía volver a ignorar. Algo que me decía que lo que había hecho no era un error, sino una búsqueda, una necesidad de encontrarme a mí misma de nuevo. El sonido de la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Era el sonido que indicaba que él estaba de vuelta, que había llegado a casa después de un largo día de trabajo. Mi marido. No lo veía entrar, pero sabía que ya estaba allí. Y sin embargo no sentí la misma familiaridad de antes. No sentí esa tranquilidad que solía darme su presencia. En su lugar, había una extraña sensación de distancia, como si la brecha entre nosotros se hubiera hecho aún más grande con cada día que pasaba. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. No sé por qué, pero sentí que necesitaba ver algo afuera, algo que me diera un poco de claridad. A través del cristal podía ver las luces de la ciudad, las mismas luces que me habían acompañado durante tantos años, pero que ahora parecían diferentes. Todo parecía igual, pero a la vez, nada lo era. Un suspiro escapó de mis labios. Me estaba ahogando en mis propios pensamientos, atrapada en esta red de emociones contradictorias. Alguien había dicho alguna vez que las decisiones importantes de la vida no se toman de forma racional, sino emocional. Y ahora sabía que eso era cierto. Estaba tomando decisiones que no podía controlar, decisiones que no tenían una lógica clara, pero que de alguna manera, me estaban llevando por un camino del que no sabía si podría regresar. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, me encontré mirando el reloj. El tiempo parecía transcurrir de manera extraña, como si todo estuviera suspendido en el aire, esperando a que algo sucediera. Y como siempre, mi marido estaba allí, sentado en la mesa, con la mirada perdida en su teléfono. Todo seguía igual, pero al mismo tiempo todo había cambiado. ¿Cómo te va? Le pregunté sin saber muy bien por qué. Bien, respondió sin levantar la vista. La frialdad de su respuesta me golpeó como una bofetada. No era que estuviera esperando una conversación profunda, pero la indiferencia con la que me contestó me recordó lo distante que se había vuelto todo entre nosotros. No podía recordar la última vez que habíamos hablado de algo que realmente importara, de algo que no fuera trivial o superficial. Él estaba ahí en su mundo y yo estaba en el mío, observando cómo nuestras vidas se alejaban lentamente. Terminé de preparar el desayuno en silencio, mientras él seguía mirando su teléfono. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido con él, en cómo todo parecía tan sencillo, tan natural,
y al mismo tiempo tan peligroso. No quería que las cosas se complicaran, pero sabía que ya estaban complicadas. No podía ignorar lo que había comenzado a sentir, lo que había despertado en mí. ¿Y si no podía volver atrás? Cuando terminé de preparar la comida, me senté frente a él y traté de mantener una conversación más animada, pero las palabras parecían salir con dificultad. No había nada en común entre nosotros en ese momento. Las diferencias entre lo que éramos y lo que queríamos ser parecían más evidentes que nunca. Después del desayuno, me vestí sin pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Me puse algo sencillo, algo cómodo, pero también sabía que mi mente no estaba en mi ropa ni en mi apariencia. Estaba pensando en él. En lo que sucedería si volvía a verlo, si esa sensación de estar atrapada entre dos mundos se intensificaba aún más. ¿Qué haría entonces? No tenía respuestas claras, pero sabía que no podía evitar lo que estaba sintiendo. Esa tarde, cuando sonó el timbre, sentí que mi corazón latía más rápido. Al principio no lo reconocí, pero al abrir la puerta, ahí estaba él. Su presencia me golpeó de inmediato, como una ola de calor que no esperaba. No sabía cómo iba a reaccionar, no sabía qué esperar de esa nueva conversación, pero ahí estaba, con su sonrisa, con esa mirada que no podía dejar de buscarme. Hola, dijo casi en un susurro, como si supiera lo que estaba pasando en mi cabeza, aunque no lo dijera. Hola, respondí con una sonrisa forzada, tratando de parecer tranquila. De nuevo había algo en su presencia que me desarmaba. Era la forma en que me miraba, la forma en que me hacía sentir que estaba viendo algo en mí que ni siquiera yo entendía. El silencio se alargó por unos segundos, y en ese espacio vacío, sentí que todo lo que habíamos dicho anteriormente no era suficiente. Necesitábamos más. Yo necesitaba más. ¿Cómo estás? Me preguntó, rompiendo el silencio. Bien, dije sin saber cómo expresar lo que realmente sentía. Él se acercó un poco más, y pude ver en sus ojos una mezcla de incertidumbre y deseo. Sabía que, al igual que yo, no sabía lo que estaba pasando entre nosotros, pero no podía evitarlo. Ya era tarde para detenerse. Ya estábamos demasiado cerca de algo que no podíamos controlar. En ese momento no hubo más palabras. Simplemente lo sentí cerca de nuevo. Como si todo lo que había sucedido antes, todo lo que había sentido, estuviera a punto de repetirse. Y aunque mi mente me decía que me detuviera, mi cuerpo ya había tomado la decisión por mí. Los días pasaron lentamente, pero cada uno parecía arrastrar consigo una pesada carga de emociones. Cada momento con él, cada encuentro, me sumía más en un mar de dudas y preguntas. No sabía si debía seguir con esto, si estaba tomando la decisión correcta o si simplemente estaba huyendo de algo que no quería enfrentar. Mi vida con él había sido un escape, un refugio de todo lo que me faltaba, de todo lo que sentía que me estaba perdiendo. Al principio me sentía viva, como si por fin pudiera respirar con libertad, como si hubiera encontrado algo que me permitiera sentirme como una persona completa. Pero a medida que pasaba el tiempo, la sensación de culpabilidad se hacía más intensa. Sabía que estaba cruzando una línea invisible, una línea que ya no podía borrar. El amor de mi marido, aunque distante, seguía ahí, y yo, por alguna razón, no podía dejar de pensar en él. La mañana de aquel día me levanté temprano como siempre, pero la calma habitual ya no estaba. Me sentía inquieta, nerviosa. Había algo en el aire, algo que me presionaba el pecho. Me dirigí a la cocina, preparé el café, y me senté junto a la ventana. La luz del sol entraba suavemente por los cristales, pero nada parecía calmarme. Él había vuelto a aparecer la noche anterior. Había sido un encuentro corto, sin muchas palabras, pero lo suficiente como para dejarme más confundida que nunca. La conexión seguía ahí, esa chispa que había encendido en mí algo que no sabía que existía. Me miró como si supiera lo que estaba pasando por mi cabeza, como si pudiese leerme sin necesidad de decir nada. Pero a pesar de todo, sabía que no podía seguir así. No podía seguir ocultándome en este secreto porque, a fin de cuentas, el secreto era lo único real entre nosotros. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Me congelé por un momento sin saber qué hacer, pero al final, caminé hacia la puerta.
Al abrirla, lo vi de nuevo. No era sorpresa, pero sentí como mi corazón latía más rápido, como si cada vez que lo veía, el tiempo se detuviera. Hola, dijo sonriendo suavemente, como si estuviera acostumbrado a este tipo de encuentros. Hola, respondí, tratando de mantener una expresión neutral, aunque por dentro todo se estaba desmoronando. No sabía por qué seguía dejándolo entrar, porque continuaba con esta historia que, a pesar de que me hacía sentir viva, me llenaba de dudas y culpas. Pero ahí estaba, frente a mí, con sus ojos que parecían entenderlo todo sin que yo tuviera que decir una sola palabra. Era como si ya no importara lo que había hecho antes. Lo que importaba era lo que estábamos viviendo ahora. Nos sentamos en el salón y la conversación comenzó de manera casual. Pero como siempre había algo subyacente en todo lo que decíamos, algo que no podíamos nombrar. Había una tensión en el aire, como si ambos estuviéramos esperando algo. Yo no sabía qué esperar exactamente, pero el hecho de que él estuviera allí, tan cerca de mí, me hacía sentir como si finalmente estuviera tomando las riendas de mi vida. Pero al mismo tiempo, esa sensación me aterraba. El tiempo parecía transcurrir lentamente. Los minutos se estiraban y cada palabra que él decía me hacía pensar más en todo lo que había dejado atrás. Mi vida con él, con mi marido, se desvanecía cada vez más en el horizonte. Sentía como si estuviera atrapada en una encrucijada, sin saber qué camino tomar, sin saber qué decisión tomar. Pero a la vez sentía una necesidad urgente de seguir adelante. No quería regresar, no quería volver a ese lugar donde todo era una rutina sin sentido. Él se acercó un poco más y pude sentir su respiración cerca de mí. No dijo nada, pero en sus ojos había una pregunta sin responder, algo que me obligaba a enfrentar lo que estaba pasando. Quería hablar, quería decir algo, pero no podía. Las palabras se me atoraban en la garganta, y todo lo que podía hacer era mirar sus ojos, tan profundos, tan llenos de promesas no dichas. Fue entonces cuando, sin pensarlo, me incliné hacia él. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y nuestras bocas se encontraron. Nos besamos. No fue un beso apasionado, sino uno lleno de dudas y miedo, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea peligrosa. Pero al mismo tiempo no podía detenerme. No quería detenerme. Cuando nos separamos, las palabras seguían atrapadas en mi garganta. No podía decirle lo que sentía, no podía decirle lo que estaba pasando en mi cabeza. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, junto a él, sintiendo que el tiempo se había detenido, que el mundo fuera de esas cuatro paredes ya no importaba. No sé si esto es lo correcto, susurré, mirando al suelo. Las palabras salieron sin pensarlo, pero ya no podía esconder lo que sentía. Él no dijo nada al principio, solo me miró con esa expresión que, aunque serena, escondía una comprensión profunda de lo que ambos estábamos viviendo. Y finalmente dijo algo que me hizo darme cuenta de que tal vez no estaba sola en esto. Yo tampoco lo sé, respondió, y por alguna razón, esas palabras me hicieron sentir más conectada con él que nunca. La tensión en el aire seguía presente, pero ahora había algo diferente. La incertidumbre ya no parecía tan aterradora. Quizá porque por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba sola en mis dudas. Él también estaba perdido en esta historia, en este juego de emociones y deseos que ninguno de los dos sabía cómo terminar. Nos quedamos en silencio durante un rato, y aunque no dijimos nada más, el silencio entre nosotros ya no era incómodo. Había algo en ese silencio que hablaba por sí mismo, algo que sabía que nos conectaba de una manera que ninguna palabra podría expresar. No era solo un deseo físico, sino algo más profundo, algo que tenía que ver con nuestras propias inseguridades y nuestras propias necesidades no satisfechas. Finalmente él se levantó para irse, y aunque no me miró directamente, sentí que algo había cambiado entre nosotros. Ya no era solo un beso o un encuentro casual. Era algo que nos había unido, algo que nos había marcado de manera irrevocable. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero ya no tenía miedo. Sabía que de alguna manera, habíamos dado un paso hacia lo desconocido. Y aunque no tenía todas las respuestas, por primera vez me sentí libre de vivir lo que estaba pasando, sin intentar controlarlo. Las semanas que siguieron parecieron una eternidad,
pero también una continua sucesión de momentos intensos que no podía ni quería detener. Mi vida había tomado un giro inesperado, y a medida que pasaban los días, todo lo que había conocido antes comenzaba a desmoronarse lentamente. No podía ignorar la tensión que se había instalado entre él y yo, pero al mismo tiempo, me sentía atrapada en la necesidad de seguir viviendo aquello, como si fuera la única forma de sentirme viva de nuevo. El contacto con mi marido seguía siendo distante. Cada vez que lo miraba, me parecía más ajeno. No era solo su silencio habitual lo que me afectaba, sino el hecho de que ya no podía ver a la persona con la que compartía mi vida. Algo había cambiado en mí. El amor que sentía por él, si alguna vez existió, parecía desvanecerse lentamente, como una bruma que se disipa con el amanecer. Y aunque trataba de ocultarlo, sabía que ya no había vuelta atrás. Era curioso cómo, a pesar de estar tan cerca físicamente, sentía que estábamos más lejos que nunca. La rutina seguía siendo la misma, pero las emociones que antes me parecían familiares ahora se sentían ajenas. Ya no había risas espontáneas ni momentos de complicidad. Todo estaba marcado por una quietud incómoda. Mi marido se levantaba por la mañana, iba al trabajo, volvía a casa, y todo seguía su curso. Pero yo ya no podía seguir engañándome. La rutina había perdido su sentido, y el vacío en mi corazón comenzaba a ser más difícil de ignorar. En cuanto a él, las cosas no eran mucho mejores. Había algo en su comportamiento que me desconcertaba. En cada encuentro podía notar que él también estaba luchando contra sus propios demonios. Aunque la atracción entre nosotros era innegable, había una especie de distancia emocional que ninguno de los dos parecía dispuesto a cruzar. No había promesas, no había palabras que dieran forma a lo que estábamos viviendo. Todo se reducía a momentos fugaces, encuentros que se disolvían tan rápido como surgían. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, sentí una extraña sensación de inquietud. El sonido del timbre me hizo saltar, como si algo me hubiera alertado sin previo aviso. Caminé hacia la puerta con el estómago en un nudo, y al abrirla, lo vi de nuevo. Esta vez, su mirada era diferente, más seria, más profunda. Como si supiera lo que yo estaba pensando, como si supiera que ya no podía seguir con esta mentira, conmigo misma y con él. «¿Podemos hablar?», me dijo casi sin necesidad de preámbulos. Lo miré por un momento sin saber qué decir. La presión en mi pecho aumentaba, pero al mismo tiempo, sentí un alivio extraño al saber que él también estaba dispuesto a hablar de lo que estaba pasando entre nosotros. Algo en su expresión me decía que ya no podíamos seguir ignorando lo que había crecido entre nosotros, esa conexión que no podíamos controlar, pero que al mismo tiempo no queríamos dejar ir. Lo dejé entrar, y ambos nos sentamos en el salón. El ambiente estaba tenso, pero a diferencia de otras veces, esta vez las palabras parecían estar al borde de nuestros labios, listas para ser dichas. No hubo risas ni bromas, solo una profunda sensación de que estábamos al borde de una conversación crucial. «Sé que esto no es fácil», comenzó él, su voz firme pero suave, como si no estuviera seguro de cómo seguir. «Y no sé qué está pasando entre nosotros, pero ya no puedo ignorarlo». Lo miré fijamente sin saber si estaba preparado para escuchar lo que venía. Había una mezcla de miedo y esperanza en su voz, y aunque intentaba mantener la calma, yo también sentía lo mismo. Era como si finalmente estuviéramos enfrentando lo que habíamos estado evitando, como si el silencio que había marcado nuestros encuentros anteriores ya no fuera suficiente para seguir ocultando la realidad. «Yo tampoco puedo ignorarlo», respondí, mi voz apenas un susurro, como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir. «No sé qué está pasando, pero lo que siento es diferente». Él asintió lentamente como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Nadie de los dos sabía cómo definirlo. No era amor ni amistad, ni simplemente atracción. Era algo intermedio, algo que no se podía poner en palabras fácilmente. Algo que nos estaba empujando a un lugar al que ninguno de los dos quería ir, pero que al mismo tiempo sabíamos que no podíamos evitar. La conversación siguió en un flujo lento, como si ambos estuviéramos midiendo cuidadosamente cada palabra. No hablamos de lo que significaba nuestro vínculo,
no discutimos sobre lo que estaba en juego, pero al mismo tiempo, sabíamos que lo que habíamos compartido hasta ahora no podía seguir siendo tan superficial. Algo tenía que cambiar. No quiero que esto nos haga daño, dijo él finalmente con una expresión seria en el rostro. Pero tampoco quiero seguir viviendo en la oscuridad. Esas palabras me golpearon de lleno. Lo miré a los ojos buscando alguna respuesta, alguna señal de que lo que estaba viviendo era real y no solo un juego. Pero no encontré ninguna. Solo vi en su mirada la misma confusión que yo sentía. No sé qué hacer, respondí casi en un susurro, como si esas palabras pudieran aliviar la presión que sentía en mi pecho. Estoy perdida. No sé qué quiero. El silencio que siguió fue pesado. Ninguno de los dos sabía qué hacer con nuestras emociones, con lo que había surgido entre nosotros. Yo no quería seguir avanzando sin saber a dónde iba a llevarme todo esto, pero al mismo tiempo, no quería detenerme. Algo me impulsaba a seguir, a vivir cada momento como si fuera el último, a aprovechar cada segundo de este vínculo que había nacido de manera tan inesperada. Tal vez no debamos seguir así, dijo él finalmente con una tristeza evidente en su voz. Tal vez necesitemos un tiempo para pensar. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Me sentí vacía, como si todo lo que habíamos compartido se estuviera desmoronando ante mis ojos. Pero también sabía que tal vez tenía razón. Tal vez necesitábamos un espacio, una pausa, para poder entender lo que estábamos haciendo. Lo que estábamos sintiendo. Quizá tengas razón, respondí con la voz quebrada. Pero no sé si soy capaz de dejarlo ir. No sé si quiero hacerlo. El silencio se hizo aún más denso, y aunque las palabras no salieron de nuestros labios, los dos sabíamos que estábamos frente a un punto de no retorno. Y aunque no sabíamos cómo terminaría todo esto, sabíamos que algo en nuestras vidas ya había cambiado para siempre. El día después de nuestra conversación estuvo marcado por una tensión palpable que no pude ignorar. Al principio pensé que la sensación de vacío en mi pecho desaparecería con el paso del tiempo, pero al contrario, aumentaba a cada momento. La vida continuaba, pero ya nada era igual. Mi mente estaba atrapada entre dos mundos, uno que conocía perfectamente mi vida familiar, mis responsabilidades, la seguridad de la rutina, y otro incierto y confuso, lleno de emociones que no sabía cómo manejar. Estaba en la cocina, como siempre, preparando el desayuno, pero esta vez las tareas cotidianas no me ofrecían el consuelo de antes. No podía dejar de pensar en lo que había hablado con él. Cada palabra que había dicho resonaba en mi mente, y no podía sacudirme la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. El hecho de que lo pensara tanto que mi mente no pudiera dejar de regresar a esa conversación, solo me confirmaba lo que ya sabía, no podía seguir ignorando lo que sentía. Al entrar mi marido, la atmósfera se hizo aún más pesada. No era culpa de él, por supuesto. Él solo seguía con su vida, ajeno a todo lo que estaba sucediendo en mi interior. Me ofreció una sonrisa distraída y se sentó en la mesa sin hacer mucho ruido. Su presencia, antes reconfortante, ahora solo aumentaba mi incomodidad. El vacío entre nosotros era palpable y no podía evitar sentir que al estar juntos en la misma habitación, estábamos cada vez más distantes. ¿Cómo va todo?, me preguntó con su tono usualmente frío, mientras hojeaba el periódico. Era una pregunta que nunca habíamos dejado de hacernos, pero hoy me sonó vacía. No sabía si quería contestarle o si incluso él quería saber la respuesta. La rutina continuaba, pero el silencio que se había instalado entre nosotros ya no se podía ignorar. Bien, respondí sin ganas de decir mucho más. Estaba agotada, pero no de la rutina, sino de las emociones que me estaban arrastrando. Después de un rato, mientras me encargaba de las tareas diarias, mi mente seguía viajando a lo que había hablado con él, al momento exacto en que nuestras vidas parecían haberse cruzado, a ese beso que nos había marcado a ambos. La sensación de que algo había cambiado dentro de mí no podía irse. No podía seguir viviendo en esta constante disonancia, no podía seguir jugando a ser feliz con lo que ya no me satisfacía. No fue hasta la tarde que inesperadamente recibí un mensaje. Vi su nombre en la pantalla del teléfono y por un segundo, mi corazón dio un vuelco. Lo miré fijamente antes de abrir el mensaje,
como si estuviera preparándome para algo importante. Sabía que su mensaje podía cambiarlo todo. Podía ser la oportunidad para resolver las dudas que me estaban carcomiendo, o podría ser el final definitivo. Abrí el mensaje. Solo decía, ¿nos vemos? Necesito hablar contigo, Esas palabras simples pero directas me hicieron sentir una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque ya sabía que lo que sucediera a partir de ese momento podría no tener vuelta atrás, pero alivio porque finalmente tendría una conversación sincera sobre lo que estábamos viviendo. No podía seguir viviendo con la incertidumbre, con las suposiciones. Ya no me quedaban más fuerzas para esconder lo que sentía, y él parecía estar igualmente dispuesto a enfrentar lo que estaba ocurriendo. El resto de la tarde se desvaneció rápidamente mientras decidía qué hacer. Mi mente me decía que debía esperar, que debía seguir con mi vida tal como estaba, pero mi cuerpo, mis emociones, me pedían algo diferente. No podía ignorar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Era imposible. Finalmente decidí responder. Simplemente escribí, sí, claro. ¿A qué hora? Y en ese momento, cuando presioné enviar, supe que mi vida iba a dar otro giro. Esta vez, no había vuelta atrás. Nos encontramos en un pequeño café del barrio, un lugar tranquilo y discreto, como si ambos necesitáramos esa distancia para poder hablar sin presiones, sin miedo a ser interrumpidos. Al entrar, lo vi esperándome en una mesa cerca de la ventana. No llevaba nada que llamara especialmente la atención, pero había algo en su postura, en su forma de estar allí, que me hizo sentir que todo lo que había pasado antes había sido solo el preludio de este encuentro. Hola, dije, tratando de sonar natural, aunque mi voz salió algo temblorosa. Hola, respondió él con una leve sonrisa, pero sus ojos reflejaban algo mucho más serio, algo que no podía ignorar. Nos sentamos en silencio durante unos momentos, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. El ambiente era tranquilo, el murmullo de otras conversaciones no me permitía pensar con claridad, pero al mismo tiempo me daba la sensación de estar más protegida, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera más soportable bajo esta capa de normalidad. Necesito saber qué estamos haciendo, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Sus palabras fueron como un golpe directo a mi estómago. No era la pregunta que esperaba, pero era la que necesitaba escuchar. No estaba segura de cómo responder, no sabía si lo que quería decir estaba claro para mí, ni siquiera si lo entendía yo misma. Pero lo que sí sabía era que ya no podía seguir viviendo en este limbo. No lo sé, respondí mirando mis manos. Todo esto es muy confuso para mí. No sé si debo seguir, si debo regresar a lo que tenía, o si debería dejarlo ir todo. Me sentí vulnerable, expuesta, pero algo en la forma en que él me miraba me hizo entender que también él estaba en la misma posición. No tenía respuestas claras, solo una necesidad de comprender lo que nos había unido, y lo que podíamos esperar de este vínculo. Pero esa incertidumbre era aterradora, y a la vez atractiva. Lo que sé es que esto no puede seguir siendo un secreto, dijo él, y su voz sonó firme, aunque su rostro mostraba la misma inseguridad que sentía yo. No quiero seguir viviendo con esto en silencio, no quiero que sigamos en este vaivén sin saber qué queremos. Al escuchar sus palabras, sentí una oleada de emoción. Era la primera vez que hablábamos con tanta claridad sobre lo que nos estaba ocurriendo. Por un momento sentí que las piezas encajaban, que tal vez, después de todo, podría haber una forma de seguir adelante, pero sin esa carga de inseguridad y miedo que había marcado todos nuestros encuentros. Yo tampoco quiero seguir así, dije, alzando la vista para mirarlo directamente a los ojos. Pero no sé si soy capaz de dar el siguiente paso. Nos quedamos mirando por un largo rato, el ruido del café a nuestro alrededor parecía desaparecer. Solo estábamos él y yo en ese momento, en ese espacio donde todo lo demás se desvanecía. A pesar de la incertidumbre, a pesar del miedo a lo que vendría, sentí que algo en mí se liberaba. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tomaba las riendas de mi vida, que ya no era una espectadora pasiva en mi propia historia. Necesitamos tiempo, susurró él, como si estuviera hablando consigo mismo. Tal vez un poco de espacio para pensar. Asentí lentamente porque sabía que tenía razón. El espacio era necesario.
Pero también sabía que al final, la decisión sería mía. Ya no podía seguir siendo la misma. Ya no podía seguir viviendo en la oscuridad. Y mientras me levantaba para irme, una extraña sensación de alivio me envolvía. El futuro era incierto, pero por fin lo enfrentaba de manera honesta. El tiempo parecía haberse detenido después de nuestra conversación en el café. Había algo en el aire, una sensación de incertidumbre que no se podía ignorar, pero al mismo tiempo, algo en mi interior comenzaba a calmarse. Como si por fin, hubiera dado el primer paso para salir de la oscuridad en la que me encontraba. Había hablado abiertamente con él, y aunque no teníamos respuestas claras, al menos habíamos reconocido la realidad de lo que estábamos viviendo. Habíamos dado un paso hacia la verdad, aunque no sabíamos hacia dónde nos llevaría. En las siguientes horas, mientras caminaba por la casa, sentí una especie de desajuste en mi interior. Las paredes, las habitaciones, todo lo que conocía parecía de alguna manera diferente, más lejano. Mi vida con mi marido ya no me parecía la misma. Podía escuchar sus pasos en la casa, ver su presencia en cada rincón, pero todo parecía estar rodeado de una cortina invisible que nos separaba aún más. Estaba convencida de que él ya lo notaba, aunque no lo dijera en voz alta. Algo se había roto y la vida que compartíamos ya no era la misma. Lo que sentía por él, por mi marido, no era algo que pudiera poner en palabras. Había una comodidad en nuestra vida juntos, una rutina que, aunque en su mayoría era agradable, ya no me satisfacía completamente. Mi vida había estado tan centrada en los demás, en mi familia, que había olvidado cómo cuidarme a mí misma. Había estado ignorando mis propios deseos, mis propias necesidades. Ahora todo eso se me venía a la cabeza con fuerza. De repente me di cuenta de lo que realmente necesitaba. No era solo lo que había compartido con él, con el hombre con el que había comenzado esta historia, sino también lo que aún me faltaba en mi vida. Algo estaba faltando, algo que ni siquiera sabía que estaba buscando hasta que comenzó a hacerse presente. Quizás era mi independencia, mi capacidad de tomar decisiones por mí misma, mi derecho a ser escuchada y entendida, sin las expectativas que había puesto sobre mí misma durante tanto tiempo. El sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Vi el nombre de mi marido en la pantalla. Al principio dudé si contestar. No sabía si estaba preparada para mantener la misma conversación que habíamos tenido 1000 veces, esa charla vacía y monótona que ya no parecía tener sentido. Pero al final decidí contestar. Hola. Dije, tratando de sonar lo más natural posible. Hola, ¿todo bien? Su voz, aunque familiar, sonaba distante como si realmente no hubiera mucho más que decir. Sí, todo bien. Solo que estoy un poco cansada hoy, respondí, evitando entrar en detalles. No estaba lista para hablar de lo que había sucedido entre nosotros, no de esa manera. No quería que se convirtiera en una conversación vacía más. Te noto diferente, dijo, y esas palabras me golpearon como un mazazo. No sabía si lo decía por el tono de mi voz o si realmente había notado algo en mí, algo que también había estado cambiando sin que yo lo supiera. ¿Pasa algo? No, no pasa nada, respondí rápidamente sin pensar demasiado. Sabía que no podía seguir ocultando mis emociones, pero no estaba lista para hablar de todo lo que me pasaba. Estoy bien, solo un poco cansada. Eso es todo. Hubo una pausa en la conversación. No sé si estaba esperando más de mí, o si, como siempre, estaba dispuesto a conformarse con una respuesta rápida. Pero en ese momento, algo dentro de mí me dijo que debía detenerme. No podía seguir mintiendo, aunque fuera solo un poco. ¿Nos vemos más tarde? Preguntó, su voz un poco más cálida esta vez. Quiero saber cómo estás de verdad. Sus palabras me dejaron pensando. ¿Quería saber cómo estaba realmente o simplemente estaba buscando una forma de mantener la normalidad entre nosotros? En ese instante no pude evitar pensar en lo que había sucedido con él, con el hombre que había entrado en mi vida de manera tan inesperada, pero que al mismo tiempo había despertado algo dentro de mí que no podía ignorar. No respondí inmediatamente. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué pasaba con nosotros? ¿Cómo podía seguir con mi vida como si nada hubiera cambiado?
Ya no podía hacer como si no hubiera un abismo entre mi vida actual y lo que realmente quería. Sentía que en este momento todo lo que podía hacer era tomar una decisión y seguir adelante con las consecuencias, sin importar cuán difíciles fueran. No sé si es buena idea, dije finalmente. Necesito tiempo para pensar. La respuesta fue inmediata. Sabía que él quería estar cerca, que quería mantener la normalidad, pero la verdad era que ya no podía seguir ignorando lo que había sucedido. Lo que había compartido con él había dejado una marca en mi corazón, y aunque no sabía lo que significaba exactamente, sabía que había algo más allá de lo que podía ver a simple vista. Está bien, dijo él con una calma que no pude entender completamente. Tómate tu tiempo. No hay prisa. Colgué el teléfono y me quedé allí, en el mismo lugar, con el peso de esas palabras resonando en mi cabeza. Lo que sentía era real, y no podía seguir ignorándolo. No quería seguir atrapada en una vida que no me satisfacía, en una relación que, aunque no era mala, ya no era suficiente para mí. Pero no podía dar el siguiente paso sin pensar en las consecuencias. Las decisiones que tomara ahora podrían cambiar mi vida para siempre. Me levanté del sofá y caminé hasta la ventana, mirando al exterior. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un color anaranjado suave. Pensé en todo lo que había sucedido, en todo lo que estaba por venir. No sabía cómo iba a terminar todo esto, ni si estaba tomando las decisiones correctas, pero algo dentro de mí me decía que ya no podía seguir viviendo en la sombra de lo que había sido mi vida antes. Necesitaba avanzar, tomar las riendas de mi destino, y aunque no tuviera todas las respuestas, lo único que sabía era que ya no podía seguir mirando atrás. La vida continuaría, y yo tenía que encontrar mi lugar en ella, aunque eso significara enfrentarlo todo sin tener certeza de lo que me esperaba. Pero lo único que sabía con certeza era que no podía seguir adelante sin ser honesta conmigo misma. La mañana siguiente no trajo consigo las respuestas que había estado esperando, pero sí una claridad inesperada. Había estado dando vueltas a las mismas preguntas durante días, analizando cada gesto, cada palabra, cada silenciosa interacción que había tenido con él y con mi marido. Me sentía como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de dudas, como si el peso de mis decisiones me aplastara. No sabía cómo empezar a resolver todo esto, pero sabía que debía hacerlo. Pasaron las horas mientras me encontraba en la rutina diaria, en la que mis pensamientos me arrastraban a un lugar lejano, uno al que no quería ir. Estaba en la cocina, como siempre, cortando verduras y preparando el almuerzo para mi marido, cuando una sensación de desbordamiento me invadió. ¿Cuánto más iba a seguir viviendo de esta manera? Las respuestas no venían de inmediato, pero por primera vez, pude ver con algo de claridad la situación. Ya no podía vivir en la indiferencia, en la mentira del silencio. Algo tenía que cambiar, y yo debía ser la que diera el paso. Mi marido estaba en la sala, leyendo un libro en su mundo como siempre. Nos habíamos acostumbrado a vivir en habitaciones separadas, no por algo tangible, sino porque nos habíamos perdido en nuestros propios silencios, en nuestras rutinas. Lo miraba desde la cocina, y al ver su expresión distante, me invadió una sensación extraña, no sentía odio, ni rencor. Solo una profunda tristeza por lo que no había sido, por lo que ya no estaba ahí. Y lo peor de todo es que aunque lo hubiera intentado, sabía que ya no podía revivir lo que alguna vez compartimos. Tomé aire profundo y me dirigí hacia él. Al principio pensé que solo necesitaba un pequeño descanso, quizás unas palabras para hacerme sentir más cerca de él. Pero al acercarme me di cuenta de que lo que necesitaba era algo completamente diferente. No quería seguir fingiendo que todo estaba bien. No podía seguir haciendo como si no hubiera nada que decir, nada que preguntar. Necesitamos hablar, dije sin rodeos, sin intentar disfrazarlo con palabras vacías. Él levantó la mirada, me observó por un momento y cerró el libro lentamente. Había algo en su gesto que me dejó claro que él también había sentido el distanciamiento. No fue sorpresa para ninguno de los dos. La conversación que ya había estado pendiente durante mucho tiempo por fin iba a suceder. ¿De qué se trata?, preguntó su voz sin emoción. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que esta conversación se volviera más difícil de lo que ya era. Al mirarlo me di cuenta de cuán lejos estábamos.
Ya no era una simple discusión sobre nuestras diferencias cotidianas. Lo que había entre nosotros no era solo una falta de comunicación, era un abismo que había ido creciendo sin que ninguno de los dos intentara salvarlo. No sé cómo seguir adelante, admití. Ya no sé qué esperar de esto. Todo está cambiado, y no sé si puedo seguir adelante así. Él me miró fijamente pero no dijo nada. Su rostro no mostraba enojo ni sorpresa, solo una mezcla de resignación y desinterés. Como si ya hubiera aceptado la distancia entre nosotros, como si ya hubiera dado por hecho que lo que había en nuestra relación había desaparecido. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó finalmente sin mucho énfasis. Mi corazón latía con fuerza. Había llegado el momento de hablar con sinceridad, de decir lo que había estado guardando por tanto tiempo. No quería que fuera más complicado de lo que ya era. No quería que el peso de las palabras me ahogara, así que simplemente lo dejé salir. Lo que estoy diciendo es que no puedo seguir viviendo de esta forma. Lo siento, pero ya no puedo. No puedo seguir en una relación que no me hace feliz. No me siento viva, no siento que esto tenga sentido. Necesito algo más. Necesito cambiar. Hubo un largo silencio. Ninguno de los dos sabía qué hacer con esas palabras. Él se quedó allí, en la misma silla, sin mover un músculo. Yo me sentía expuesta, vulnerable, como si todo lo que había guardado durante tanto tiempo por fin hubiera salido a la luz, y la oscuridad ya no podía cubrirlo más. Finalmente él habló, pero no fue con enojo ni desesperación. Solo con una tranquilidad que me sorprendió. Entonces, ¿quieres que todo termine?, preguntó, su tono más pensativo que herido. No supe qué responder en ese momento. La verdad era que, aunque lo decía con claridad, en mi corazón aún quedaba una pequeña chispa de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Podría vivir con la decisión que estaba tomando? No estaba segura, pero algo dentro de mí sabía que si no lo hacía, me perdería a mí misma. Necesitaba dar este paso, aunque no tuviera todas las respuestas. No quiero que termine así, respondí con la voz quebrada. Pero siento que no hay otra opción. No puedo seguir viviendo en una mentira, en una rutina que no me llena. No puedo seguir pensando que todo está bien cuando, en realidad, no lo está. Mi marido se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo. Se acercó a mí, y por un momento pensé que intentaría detenerme, que intentaría convencerme de que todo mejoraría. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se quedó frente a mí, observándome en silencio. Si eso es lo que realmente sientes, supongo que no puedo hacer nada para cambiarlo, dijo, y sus palabras fueron tan dolorosas como liberadoras. Pero quiero que sepas que pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Esas palabras me sorprendieron. En ese momento me di cuenta de que no se trataba de que él estuviera bien con mi decisión. Se trataba de que él había aceptado lo que estaba ocurriendo, de que, al igual que yo, también había llegado al límite de lo que podíamos hacer. Lo miré y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre de una manera que no esperaba. A pesar de la tristeza y la incertidumbre que aún me acompañaban, algo en mi interior me decía que era el momento adecuado. No podía seguir viviendo de espaldas a lo que sentía. Gracias por entender, dije, y aunque no estaba segura de lo que venía, sabía que había dado el paso necesario. Él asintió sin decir más, y se alejó lentamente, como si esa conversación, por más dolorosa que fuera, nos hubiera liberado a ambos de una carga que llevábamos juntos. No sabíamos lo que iba a pasar después, pero al menos sabíamos que lo habíamos enfrentado, que ya no estábamos ignorando lo inevitable. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me sentí más ligera. A pesar de la confusión, a pesar de la incertidumbre que aún tenía, había algo en mí que se sentía más en paz que antes. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero sabía que por fin, estaba siendo honesta conmigo misma. La semana siguiente transcurrió como una mezcla entre la normalidad y el caos. En los primeros días, lo que sentí fue una calma artificial, como si hubiera soltado un peso muy grande, pero al mismo tiempo sentía que todo lo que conocía comenzaba a desmoronarse. Cada lugar de la casa, cada rincón que alguna vez había sido familiar,
se sentía ajeno, extraño, como si ya no perteneciera a la persona que había sido. Cada paso que daba me recordaba que ya nada volvería a ser igual, y aunque sentía que había tomado una decisión necesaria, también sabía que el futuro seguía siendo incierto. Mi marido, después de nuestra conversación, parecía haber comprendido lo que le había dicho, pero de alguna manera, la distancia que había entre nosotros se volvió más palpable. Había algo en sus ojos, en la forma en que ya no intentaba acercarse, que me decía que él también había aceptado lo que estaba pasando, aunque no lo dijera en voz alta. Pero no había reproches ni resentimiento, solo la tristeza que viene cuando dos personas se dan cuenta de que ya no son las mismas. Por otro lado, las interacciones con él, el hombre con el que había compartido mis días y mis pensamientos durante esas semanas, eran como un constante tira y afloja. Cada vez que nos veíamos, algo en su presencia me inquietaba. Por momentos todo parecía ser sencillo, casi natural, pero al mismo tiempo, siempre había algo que nos separaba, algo no dicho, algo que flotaba entre nosotros. No sabíamos cómo definir lo que estábamos viviendo, y aunque la conexión seguía allí, también había una gran incertidumbre. Una tarde, mientras tomaba una taza de té en la cocina, recibí un mensaje. Era de él. Lo miré por un largo momento, dudando si abrirlo o no. Las palabras en la pantalla decían simplemente, necesitamos hablar. Mi estómago se encogió. Habíamos hablado tanto, pero siempre parecía que algo quedaba en el aire, algo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Me levanté, dejé la taza sobre la mesa y tomé una respiración profunda antes de contestar. Está bien, ¿cuándo? Fue lo que escribí. No supe si debía sentir miedo o alivio. Tal vez necesitaba esa conversación para ponerle un punto final, o tal vez solo quería saber qué significaba todo esto para él. Lo que estaba claro es que las emociones que compartíamos no se podían seguir ocultando. El mensaje llegó rápido, te espero en el parque a las 6. Me sentí extraña al leerlo, como si todo se hubiera precipitado en un solo instante. En mi mente las imágenes de los días que habíamos pasado juntos se entrelazaban con pensamientos que no lograba ordenar. ¿Qué quería él? ¿Qué quería yo? ¿Y qué significaba todo esto? Al llegar al parque me sorprendió lo tranquilo que estaba todo. Era uno de esos lugares que, aunque cercanos a la ciudad, parecían estar a años luz de la rutina diaria. El aire fresco de la tarde y el sonido suave de las hojas moviéndose con el viento me hicieron sentir algo de paz. Pero al verlo allí, esperándome en una banca, esa paz se desvaneció de inmediato. Se levantó cuando me acercé y por un segundo, no supe qué hacer. Ni él ni yo sabíamos cómo iniciar la conversación. Nos habíamos visto varias veces, pero siempre había algo no dicho, un sentimiento reprimido que ahora parecía ser el único tema que valía la pena abordar. Hola, dijo él, mirando al suelo antes de levantar la vista. Hola, respondí, también evitando mirarlo de inmediato. Sentía que esta conversación era demasiado grande para tenerla sin sentir que algo importante estaba en juego. Nos sentamos en la banca en silencio durante un rato. El sol ya comenzaba a ponerse, y el cielo se tiñó de tonos naranjas y rosados. Era una tarde tranquila, pero al mismo tiempo sentía que el mundo giraba de manera diferente. La sensación de que todo podía cambiar en cualquier momento me era abrumadora. ¿Cómo estás?, preguntó él finalmente, rompiendo el silencio. Era una pregunta simple, pero yo sabía que no se refería a algo superficial. Sabía que de alguna manera, estaba tratando de entender lo que realmente había pasado entre nosotros. El tono de su voz, aunque tranquilo, no escondía la inquietud que sentía. No lo sé, respondí con sinceridad. No sé qué hacer. Hay tantas cosas que quiero entender, pero todo está tan confuso. Él asintió lentamente como si ya esperara esa respuesta. Después de todo, había algo en el que me hacía sentir comprendida, aunque nunca supiera cómo explicar por qué. Yo también me siento confundido, dijo, mirando hacia el horizonte. Lo que hemos compartido no tiene una forma clara. No sé si lo que estamos haciendo tiene un futuro, o si solo estamos huyendo de algo. Esa última frase me hizo pensar. ¿Estábamos huyendo de algo? De alguna manera, esa sensación de estar en una especie de limbo me hacía cuestionar todo.
No podía seguir viviendo en esta incertidumbre, y tampoco podía seguir ignorando lo que sentía. Era como si necesitara una respuesta, aunque no estuviera segura de que la tuviera. Yo no sé si quiero seguir con esto, dije, mirando mis manos, evitando su mirada. Pero tampoco sé si quiero dejarlo ir. Todo esto, lo que siento, lo que estamos viviendo, no puedo simplemente borrarlo. Pero tampoco quiero que se convierta en algo que me haga daño a largo plazo. Las palabras salieron con dificultad, pero sentí que necesitaba ser honesta. Sabía que de alguna manera, esa conversación nos llevaría a un punto de no retorno. ¿Podríamos encontrar un equilibrio, o simplemente lo perderíamos todo en el proceso? No lo sabía, pero ya no podía seguir con esta incertidumbre. Él no dijo nada durante un buen rato. Solo se quedó allí mirando al frente como si estuviera procesando todo lo que acababa de decir. Luego finalmente habló. Tal vez lo mejor sea alejarnos por un tiempo, dijo con un tono que, aunque suave, parecía estar lleno de entendimiento. Necesitamos pensar. Yo lo necesito. Y tal vez tú también. La idea de separarnos por un tiempo me hizo sentir aún más vacía, pero por otro lado, sabía que era lo más sensato. No podíamos seguir juntos sin saber realmente lo que queríamos, sin entender lo que estábamos buscando en el otro. Todo lo que habíamos compartido hasta ese momento era, en muchos aspectos, una búsqueda de algo que aún no podíamos definir. Tienes razón, dije finalmente con una ligera sonrisa. Tal vez sea lo mejor. No puedo seguir viviendo en esta confusión. Nos quedamos allí sentados en el parque sin saber qué nos deparaba el futuro. Pero por primera vez sentí que al menos teníamos claridad. Sabíamos que necesitábamos un tiempo, un espacio para comprender lo que realmente queríamos, y aunque el futuro seguía siendo incierto, al menos no teníamos miedo de enfrentarlo. Ya no más.